¿Viste? Ah, no. No, no soy Aldo. No tengo cara de Aldo. Sería raro que Aldo vuelva a la mitad de la noche. Bueno, perdón, me confundí de hombre, ya. No sos la única. ¿A qué te referís? No entiendo. Fui a la casa de Lucía. Los vi cómo se acostaban. ¿Qué? ¿A quién? ¿Qué? Este hijo de puta besaba a mi mujer, cómo la acariciaba, cómo la tocaba. ¿Pero cómo? ¿Pero qué Torcuato, que no los mataste? ¿No lo mataste? No lo puedo matar. Me iría preso y no la vería nunca más. Pero te está engañando, hombre. Lo sé. ¿Y qué? Nadie más lo sabe. Si yo la miro a los ojos y le digo la verdad, no la veo nunca más. ¿Pero para qué la querés? ¿Para qué querés una mujer que te engaña, que te falta el respeto? Una mujer que no te ama, que no te merece. ¿Por qué es mi mujer? Porque es mi esposa. Porque la amo. Pero si no está conmigo, no va a estar con nadie. Si se va con Bruno, la mato. Te juro que la mato. Bueno. Yo intenté todo con Aldo. ¿Me oís? Lo perseguí, lo dejé tranquilo, la metí a la polaca en el burdel, la saqué del burdel, amenacé, grité, pedí disculpas. ¿Sabes qué es lo único que me funcionó, Torcuato? Esto. ¿Qué es esto? Esto, un hijo, la culpa por un hijo. Hacela sentir culpable. Cobrarle todo lo que haces por ella. Porque vos das, vos regalás, vos pagás. Y ella no te da nada, pero porque vos no le pedís nada. No, yo no quiero que se quede conmigo porque le pagué. No, querido, no, que no es pagar, ¿eh? No. Es todo. Es soportar a la loca de su familia, es traer a vivir acá, a la vieja de la madre. Hija de mí. Es pagar el tratamiento del padre. Es soportar que te mire a la cara y que te diga que tiene dudas. No te lo mereces. No. Cobrale. Empezá a cobrarle. Es hora de que Lucía te pague. Es hora de que le pases la cuenta, Torcuato.